Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con 2 agujas en forma circular este lindo gorro. Se teje súper fácil y bien rápido, así es que espero que les guste. Ahora, este tamaño es para niños de 8 años, un teen y hasta un tamaño mediano para mujer. Ya si lo quieren tejer más grande o también más pequeño, en la caja de información les voy a dejar el número de puntos que tienen que montar y el número de vueltas que tienen que hacer. Está súper fácil y se teje bien rápido, así es que espero les guste. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de este lindo gorro tejido con 2 agujas en forma circular, pero antes no olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para tejer este gorro yo voy a usar estas agujas circulares. Estas agujas son agujas número 9 que son de 5.5 milímetros. Estas agujas miden aproximadamente 16 pulgadas, que es más o menos 38 centímetros. Son unas agujas cortas. Ahora la lana que voy a usar es esta que está aquí. Es una lana número 5. El grosor de esta lana es de aproximadamente 5 milímetros. También pueden usar lana número 4. El grosor de esa lana es de aproximadamente 4 milímetros. Así que pueden usar lana de 4 o 5 milímetros. Yo voy a usar esta de 5 milímetros, que es tantito más gruesa que la lana número 4. No es mucho, es un poquito nada más. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es montar nuestras cadenas. Miren, y el gorro que voy a hacer es este, ya lo tenía puesto. Es un gorro muy bonito, bien fácil de tejer, se pueden tejer muy rápido. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Vamos a montar un total de 72 puntos. El múltiplo aquí de estos puntos de base es múltiplos de 3. Bueno, aquí lo que voy a hacer es, como estas agujas están bien cortas, voy a agregar esta otra aguja aquí. Esta es una aguja recta. Esto es solo para montar los puntos y es de 4.5 milímetros. Aquí lo estoy haciendo así para que esta primera vuelta que hagamos quede bien suelto los puntos y no queden muy apretados. A veces cuando quedan muy apretados los puntos como que incomoda la frente, así es que por eso es que voy a usar así las 2 agujas. Bueno, aquí vamos a enrollar el hilo 20 veces. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Como les digo, vamos a montar 72. Lo vamos a doblar una vez. Tengo para 40. Lo doblamos una vez más para 60. Y aquí lo voy a doblar una vez más para tener para 80 puntos. Aquí es mejor que nos sobre y así no tenemos que hacer esto de nuevo aquí. Ahora vamos a hacer un nudo aquí y vamos a meter las 2 agujas por este nudo. Ahí está. Ahora esta es la lana que acabamos de medir y esta viene del ovillo. Vamos a meter las agujas de nuevo. Ahí está. Vamos a abrir la lana así y nos vamos a ir de izquierda a derecha jalando una lazada. Miren, así. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta tener un total de 72 puntos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de montar los puntos, tengo 72 puntos. Ahora vamos a retirar esta aguja que había agregado y aquí están mis puntos. Ahora lo que vamos a hacer es unirnos en forma circular. Vamos a poner todos los puntos así, asegurándonos de que no estén torcidos. Aquí voy a agregar un punto más, ya me olvidaba. Vamos a agregar uno más. Este punto no cuenta, es nada más para unirnos aquí al inicio en forma circular. Les muestro, miren, aquí está este último punto que acabo de montar y este es el primero. Metemos la aguja así y lo ponemos aquí en esta aguja. Ahora traemos este último punto que monté y lo voy a traer por encima de este punto y lo voy a soltar ahí. Ahora vamos a jalar el hilo así y miren ahí, ese punto se cierra y me quedo con los puntos originales que eran 72 y ya estamos unidos en forma circular, así de fácil.
Ahora vamos a poner un marcador de puntos aquí marcando el inicio de la vuelta. Ahí está. Y vamos a iniciar. Miren, para este gorro yo hice 2 puntos revés, 1 derecho, 2 puntos revés, 1 al derecho. Así es que para esta primera vuelta esto es lo que vamos a hacer. Iniciamos con 2 puntos al revés, 1, 2, un punto al derecho, 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés, 1 al derecho, y así vamos a continuar para esta primera vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos tejido 2 puntos al revés, 1 al derecho. Ahora aquí al final estos últimos 3 puntos tienen que quedar 2 al revés, 1 al derecho. Ahora para iniciar la vuelta número 2 hasta la vuelta número más o menos 60, 62, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a tejer 2 puntos al revés, 1 punto al derecho, 2 puntos al revés, 1 punto al derecho, y eso es todo lo que vamos a hacer. 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés, 1 al derecho, y así es como vamos a continuar hasta tener aproximadamente 62 vueltas. Para este gorro hice 62 vueltas porque me gustan los gorros que queden así con un resorte grueso, pero si ustedes quieren hacerlo tantito más corto, ahí ustedes van a ver cómo les queda mejor. Yo lo voy a hacer así con 62 vueltas, así que continúen, y eso es todo lo que vamos a hacer. 2 puntos al revés, 1 al derecho, y así por todo alrededor, y de nuevo van a iniciar de igual manera, 2 al revés, 1 al derecho. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar el gorro. Hice un total de 62 vueltas. Me está midiendo sin doblar ni nada desde aquí hasta aquí. Está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Ahora lo hice bien largo porque quiero que el resorte se doble así. Bueno, aquí para continuar vamos a comenzar y reducir. Esta parte es lo mismo para todos los tamaños. No hay una manera exacta de hacer esto, así es como yo lo voy a hacer. Aquí tenemos estos 2 puntos que están al revés. Voy a tejerlos juntos al derecho por detrás. Así. Ahora este punto que sigue lo tejo al derecho. Los siguientes 2 puntos los tejo juntos al derecho. Así es que los puntos al revés los estamos ahora tejiendo juntos al derecho, pero por detrás. Así. Y así voy a continuar por toda esta vuelta número 63. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 63 donde hemos reducido. Tengo un total de 48 puntos. Ahora para la segunda vuelta, en esta vuelta nada más vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Así. Y siempre 2 puntos juntos al derecho por detrás. Ahí está. 2 puntos juntos al derecho por detrás. Y así vamos a continuar por toda esta vuelta número 64. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 64, que es la segunda vuelta aquí de reducción. Tengo un total de 24 puntos. Ya no voy a reducir más, ya corté el hilo, así es que aquí vamos a retirar estos puntos que nos han quedado y vamos a pasarlos aquí a este hilo. Así es que nada más vamos a quitarlos así.
Vamos a jalar aquí el hilo, pero no vamos a jalarlo completamente. Vamos a agarrar aquí esta lazada, porque aquí lo que vamos a hacer es esto. Miren, jalamos ahí el hilo y metemos la aguja aquí por esta lazada y así se forma un nudo. Miren, ahí está. Aquí está. Aquí vamos a hacer otro nudo. Metemos la aguja por el centro, salimos aquí y enrollamos el hilo para que se forme un nudo. Y jalamos y ahí está. Miren, esta ya no se va a abrir. Ahora lo que me gusta hacer a mí es pasar este hilo por todo alrededor aquí de estos puntos que retiramos y luego nada más cortamos el hilo. Y aquí ya podemos cortar porque ya tenemos 3 nudos. Y bueno, ahí está, miren, así es como se mira. Aquí la coronilla del gorro ya está terminado. Pueden ponerle un pompón. Miren qué bonito está este gorro, me encanta. Y bueno, ahí está. Ahora se puede usar de los dos lados. Miren, este es el otro lado. Está muy bonito también. Es un punto reversible, así es como se mira. Así es que a mí me gusta más este lado. Y nada más se le dobla aquí el resorte y así es como se mira. Este es otro gorro que hice también de igual manera como les acabo de mostrar. Y ahí está. Ahora el tamaño de este gorro es para niños de 8 años hasta un tamaño de adultos o un tamaño de mujer. Si lo quieren para un tamaño de hombres, les recomiendo de que monten más puntos y van a continuar y hacer exactamente lo mismo. Lo único que también les recomiendo es que lo hagan un poquito más largo. En la caja de información les voy a dejar todos esos detalles. Asegúrense de ver ahí. También coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer este mismo gorro para un bebito. Con gusto lo haré y estaré pendientes de sus comentarios. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo video. Saludos.